Señoras y señores, soy Franklin Barzola. Estoy brindando este cóctel de economía, continuando con el mismo tema, el impacto de la dolarización en la economía ecuatoriana y su futuro, capítulo 2. Estos primeros capítulos son, como se dice en el mundo futbolístico, la previa de la dolarización. Creo que es importante analizarlo para reconocer que las causas de las crisis económicas pasadas son las mismas de las actuales. Son problemas no resueltos. Gracias, estimados suscriptores, por estos comentarios al primer video. Antes de comenzar con el siguiente análisis económico, voy a referirme en detalle a un comentario realizado por un buen amigo. Él dice: yo tenía 10 millones de sucres depositados en el banco. Con la dolarización, mi dinero se esfumó. Mejor lo hubiera gastado divirtiéndome. ¿Qué pasó con las personas que tenían ahorros depositados en sucres antes de la dolarización? Realizaré 3 enfoques diferentes: enfoque del ahorrista, enfoque del banquero y del Banco Central del Ecuador. Primer enfoque del ahorrista. En enero de 1999, si una persona tenía 10 millones de sucres depositados en un banco, su equivalente era de $1.377. Luego de un año, al partir con la dolarización, su equivalente fue apenas de $400. Es decir, que esta persona tuvo una pérdida de $977. Su dinero, como bien dijo mi amigo, prácticamente se esfumó. Esta situación le pasó a miles de ecuatorianos que vieron perder sus ahorros, pero ahí no terminó todo. Por lo poco que le quedó, ya convertidos en dólares, no le devolvieron, sino que le dieron un documento llamado CDR, Certificado de Depósitos Reprogramados, para que lo negocie en el mercado, a una tasa de descuento que llegó hasta el 50%. Es decir, que de los $400 apenas le quedaron 200. Además, el ahorrista que tenía depositado su dinero en sucres ya estaba perdiendo porque le pagaban a una tasa inferior a la inflación. El presente cuadro se demuestra. En el año 1999, la tasa pasiva es el porcentaje que paga el banco por el ahorro. Era de 48% promedio, pero la inflación promedio era el 52%. Por tanto, había un saldo negativo del 3.62% que perdía el ahorrista. Segundo enfoque, la del banquero. En el mismo año 99, la tasa pasiva promedio, como ya dijimos, era de 48% versus la tasa activa no corporativa que cobraban los bancos a las personas o pequeñas empresas, era de 96% promedio, quedando una diferencia de 48%. Pero como la pérdida del poder adquisitivo de inflación era de 52%, el banco también estaba perdiendo un 3.88%. En cambio, a las empresas el banco le cobraba un interés de solo 65% promedio, llamada tasa activa corporativa, quedando una diferencia de 17%. Pero como la inflación era del 52%, tenía el banco una pérdida del 35%, entre comillas, porque la cuestión es que dichos créditos eran préstamos vinculados a empresas de los propios bancos. Por tanto, debemos colegir que dichos créditos eran subsidiados. Así es como la banca va perdiendo, debilitando sus finanzas, perdiendo liquidez, solidez, para luego quebrar, por causa de los malos negocios y despilfarro en sus empresas. Por otro lado,
los bancos y determinadas personas tuvieron información privilegiada del feriado bancario y de la dolarización, por lo que compraron dólares baratos, beneficiándose con esta operación. Los CDR de los ahorristas lo compraban con un 50% de descuento y lo vendían a la corporación financiera, entidad del Estado, al 100%. Muchos bancos se aprovecharon de esta situación. De esta manera, los recursos de los ahorristas pasaron a manos de los deudores. ¿Cómo les parece? Tercero, el enfoque del Banco Central. En el año 99 también, el Banco Central, además de imprimir dinero, y bastante, tenía la potestad de subastar títulos de crédito a los bancos. Lo hizo a una tasa promedio del 62%. Era una práctica incongruente. Primero imprimía dinero y luego lo recogía, pagando una alta tasa de interés al banco privado. Como la tasa de inflación estaba en el 52%, a la banca le quedaba un 10% adicional de ganancia. Señores, se han relatado hechos de lo que ha sucedido en el país antes de la dolarización, que tal vez los jóvenes no conozcan. Ahora, entrando en materia, es importante reconocer las causas de estas crisis económicas que se van generando e inflando poco a poco como burbuja y que cuando revientan ya no hay posibilidades de remediarlas. Es así que un problema gravitante antes de la dolarización siempre fue el manejo de los precios, que es el resultado del buen o mal manejo de toda la economía. Siempre el problema urgente a resolver fue la inflación. Ahora, con la dolarización, como ya se dijo, los precios se estabilizaron. Sin embargo, los problemas importantes de la economía no se han resuelto. La actual crisis económica que vivimos ya estaba antes de la pandemia, así que no hay excusas. Entonces, ahora lo más importante es reconocer cuál ha sido la causa o causas que no han permitido tener una economía estable antes y después de la dolarización. Bueno, manos a la obra. Analizaremos primero la inflación antes de la dolarización. Vamos a tomar una serie mucho más grande que en el capítulo anterior, con el objeto de observar cuáles son los fenómenos económicos que recurrentemente inciden en el aumento de los precios y que se tornan en crisis económica. La serie que tomamos data durante los últimos 50 años, 1970-2019. La hipótesis empírica que planteo es que la causa determinante del desajuste económico se produce constantemente en el Ecuador. Lo provoca en primera instancia el mercado externo y no el gasto público. Es verdad que hay que racionalizar el gasto público, pero no es lo fundamental. A lo largo de algunas intervenciones iré demostrando mi hipótesis. Se está tomando en cuenta las puntas sobresalientes de la inflación. Los años 1974, 23%, 1983, 48%, 1989, 78% y el 2000, 96%. Ustedes pueden observar que hay una línea ascendente hasta el año 2000. En este capítulo trataremos el primer pico inflacionario de 1974, que es del 23%, denominado el primer boom petrolero. A partir de 1972,
el Ecuador comienza a tener un cambio en su estructura productiva por los ingentes ingresos en la exportación de petróleo, el modelo agroexportador que se sustentaba en la exportación de cacao, banano, café, etcétera, va a ir cambiando poco a poco a un modelo de industrialización, de sustitución de importaciones. Antes de la exportación de petróleo del año 1972, el ingreso de divisas al país en su mayor parte pertenecía al sector privado. Ahora, a partir de este año, es el sector público que tiene preponderancia. Ahora el presupuesto del Estado crece ostensiblemente y es el Estado el que comienza a dinamizar la economía. Hay gran cantidad de dinero en circulación y como efecto la inflación en el año 1974 llega al 23%. Pero esta elevación de los precios no se siente porque la economía crece por arriba del 11% anual. Se está viviendo el boom petrolero. El tipo de cambio era de 25 sucres por dólar, como tipo de cambio fijo, que venía sosteniéndose desde el año 1970 y se mantuvo hasta el año 1982. Mantener el tipo de cambio fijo durante 12 años equivale a lo mismo que estar dolarizado. Esto significa tener una moneda fuerte, favorable para las importaciones, es decir, poder comprar al exterior productos baratos, pero desfavorable para las exportaciones porque los productos de exportación se vuelven caros en el mercado internacional. Como resultado, en el sector externo presenta las siguientes cifras de 1970 a 1974. La línea azul corresponde a los ingresos de divisas que se dan por las exportaciones de productos agrícolas y a partir del año 72 por las exportaciones de petróleo. Vemos que en el año 73 las exportaciones comienzan a duplicarse y triplicarse en el año 1974 por las exportaciones de petróleo, como dije. La línea amarilla son los ingresos de divisas que corresponden a la compra de mercancía para el consumo, insumos para el sector agrícola, bienes de capital y pago de servicios e intereses de la deuda. Observamos que el flujo de divisas de las importaciones superan a las exportaciones. Por tanto, el saldo de la cuenta corriente del país tiene saldos negativos, línea roja, a pesar de estar en el boom petrolero. ¿Por qué siempre tenemos déficits en el mercado externo? ¿Qué es más fácil? ¿Comprar o vender? Para vender al exterior, exportar, se necesita que el Estado trabaje conjuntamente con el sector exportador, planifique, estudie los productos en la cual somos competitivos, promocionar dentro y fuera del país, otorgar créditos atractivos, leyes tributarias favorables, etc. Y hacer negocio en el exterior a través de acuerdos comerciales. Para comprar, importar, es más fácil. Si tienes dinero, solo tienes que pedir lo que necesitas y tienes la mercancía de inmediato, en lugar de producir. Es evidente, no estamos haciendo bien el deber en el comercio exterior. Gastamos más de lo que generamos, por lo que siempre tenemos déficits, que lleva a que la cotización del dólar cada día sea mayor y por ende influye negativamente en los precios y en toda la economía. En el próximo capítulo estudiaremos el pico de inflación de 1983, 1989 y ojalá del 2000.
como momento previo a la dolarización, agradeciendo por su suscripción y acogida alcanzado en el primer video. Favor suscribirse y poner un like si le gustó. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana.